fecha y hora señalada por la encargada de sala se decreta la apertura de la presente audiencia. Agente del Ministerio Público, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicitud de auto de vinculación a proceso. Adelante, por favor. Con fundamento en el artículo 313 y 316 de la Ley Penal Adjetiva, solicito se dicte auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Atanasio Puente Ruiz por su probable participación en un hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en agravio de Patricia, cuyos datos se encuentran reservados, delito ilícito previsto y sancionado por los artículos 9, fracción primera, inciso A, artículo 10, fracción primera, inciso A, B, C y F, fracción segunda, inciso B, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Respecto al numeral 316, se tienen por acreditados los dos primeros requisitos. Respecto al tercero, esta Fiscalía lo va a dividir en dos apartados. El primero de ellos, que existe un hecho que la ley señala como delito. El segundo de ellos, que existe la probabilidad de que Carlos participó en su comisión. Respecto al primer apartado, se tiene lo siguiente. El día 22 de mayo de 2012, a las 01:15 horas, en la calle 9, número 4417, Colonia Centro, Querétaro, circulaba en su vehículo Mazda tipo Asai color guinda el señor Martín Casas, junto con su esposa Patricia. Metros más adelante, una camioneta de color gris le cerró el paso, de la misma que descendieron dos personas armadas. Una de ellas medía unos 1.75 metros de estatura y pesaba 80 kilos aproximadamente, misma que le apuntaba al señor Martín. La segunda persona se acercó a la puerta del copiloto y forzó a Patricia a descender del mismo. Ante la negativa de Patricia, el sujeto que le apuntaba al señor Casas realizó dos disparos al aire. Ante eso, Patricia decidió colaborar y abordó la camioneta, misma que era operada por una tercera persona que nunca descendió del vehículo. Una vez a bordo, huyeron del lugar. Ante tal evento, el señor Casas corrió a pedir ayuda al edificio de enfrente, donde se entrevistó con el señor Lemus, mismo que mencionó que era testigo presencial de lo que había ocurrido. Llamaron a la policía. Minutos más tarde, la misma recabó dos casquillos calibre 9 milímetros, así como recolectó huellas al vehículo Mazda. Inmediatamente después, con autorización del señor Martín, se intervino su teléfono y el día 5 de junio de 2012, a las 14:23 horas, se realizó una llamada del teléfono 316-225-0097, mediante el cual un masculino amenazaba con matar a Patricia y a su hijo si no le era entregada la cantidad de rescate de 1 millón de pesos. Minutos más tarde, a las 14:35 horas del mismo día, se recibió una segunda llamada del mismo masculino, quien dijo que tenía 3 días para pagar el rescate. Ante tal llamada, y a través de la geolocalización, se pudo encontrar la casa de seguridad donde se encontraba el sujeto que realizaba las llamadas. El día 7 de junio de 2012, se ejecutó una orden de cateo a dicho inmueble, ubicado en calle 1, número 1715, Querétaro, en el cual se aseguró al sujeto que responde al nombre de Enrique Pimiento. Asimismo, se rescató a la víctima de manera ilesa. También es importante mencionar que se recolectaron algunos indicios. Para corroborar todos estos hechos, se tienen los siguientes datos de prueba. Se cuenta con la entrevista a Patricia, la hoy víctima, la entrevista al señor Casas, la entrevista al señor Lemos en calidad de testigo presencial de los hechos, así como el informe ejecutivo elaborado por el oficial Armando Buitrago, del cual se desprenden las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como que se privó de la libertad a una mujer embarazada. Se cuenta con el indicio número 2, correspondiente a una pistola 9 milímetros. Se cuenta con el indicio número 3, que corresponde a 2 casquillos 9 milímetros, los cuales corroboran la existencia de armas de fuego y la violencia empleada. Respecto al segundo de los apartados de la probabilidad de que Carlos participó en la comisión del delito, se tiene la declaración de Enrique Pimiento en calidad de copartícipe, mismo que señala de manera directa a Carlos, quien dice que él fue el que ideó y ejecutó el secuestro. Asimismo, señala que Carlos siempre trae consigo una de las pistolas con las que se ejecutó el secuestro. En la detención de Carlos se le encontró una pistola 9 milímetros,
misma que coincide con los casquillos encontrados en el lugar de los hechos, ya que existe esta conexidad. Asimismo, junto con Carlos, se le aseguró una agenda que contiene los números telefónicos y datos personales de la hoy víctima. También se tiene, mediante investigación, el teléfono asegurado en el inmueble. Corresponde la línea telefónica y el mismo teléfono a el señor Carlos. A través de estos datos, así como la impresión dactilar obtenida mediante prueba pericial que corresponde al señor Carlos, de todo lo anteriormente expuesto, se tiene por acreditado que existe un delito de secuestro agravado. Se tiene la participación de 3 sujetos para su comisión. Se tiene un señalamiento directo por parte de Enrique Pimiento hacia Carlos. Se tiene una grabación. Se tiene un teléfono celular, marca Nokia número 316-225-0097, modelo 1120, el cual pertenece al señor Carlos, así como la grabación mediante la cual piden el rescate de 1 millón de pesos. Por lo tanto, existe la prueba circunstancial de que Carlos participó en su comisión. De todo lo anteriormente expuesto, reitero y solicito se dicte auto de vinculación a proceso en contra de Carlos, ya que en esta tabla procesal todos los indicios únicamente son indiciarios. ¿Es cuánto, su señoría? Gracias, Fiscalía. ¿Defensa algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito la posición a vinculación. Adelante, por favor. Su señoría, con fundamento en el artículo 316, fracción cuarta y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa pide se desestime la solicitud hecha por el Ministerio Público y se dicte auto de no vinculación en proceso en favor de mi defendido, Carlos Atanasio Puentes Ruiz, toda vez que me hará cargo de argumentar que existe un excluyente delito, siendo esta la prevista en el artículo 15, fracción segunda del Código Penal Federal. Pues Carlos no pudo estar en 2 lugares al mismo tiempo y con ello no se pueden acreditar todos los elementos del tipo penal por el respecto del cual hoy se le pretende vincular. Además de que la Fiscalía no logra aportar los datos de prueba necesarios que corroboren las circunstancias mínimas de la probable participación, por lo cuanto está sin sustento legal sus bases, en virtud de que la Fiscalía no está actuando con principio de legalidad y objetividad, toda vez que de las entrevistas recabadas a mi defendido Carlos y a Eduardo Santos, dueño del taller, se puede advertir que él es mecánico de profesión, que labora en el taller Automotor Limitada, que el 21 de mayo del 2012 llegó antes de iniciar su turno de las 0 horas del 22 de mayo del 2012 para cubrir 2 horas del turno de Enrique Pimiento, quien se lo pidió y le pagó 600 pesos. Inmediatamente después, Carlos vio salir a Enrique Pimiento del taller junto con 3 hombres más. Asimismo, Eduardo Santos manifiesta que su empleado Enrique Pimiento es una persona que pide datos personales de los clientes del taller, que inclusive tiene un directorio de estos y que últimamente está muy al pendiente de los autos lujosos que llegan a eso. Ahora bien, la Fiscalía trata de justificar su actuar en base a una entrevista y un señalamiento de Enrique Pimiento, quien es la persona que realmente se encontraba en la casa de seguridad, que de esta defensa puede advertir que es una persona que no es confiable, que ya ha compurgado una pena anteriormente por el delito de homicidio, que ya conoce del procedimiento penal y que literalmente de su declaración se desprende que solo quiere un beneficio en lo personal, siendo una disminución en su pena, por lo que nosotros pedimos se le reste credibilidad a dicha declaración. Ahora bien, la Fiscalía aporta unos datos fisonómicos respecto de las personas que estaban en el hecho, siendo estas las de 1.75 metros de altura y un peso aproximado de 80 kilos, aduciendo a que no pudieran aportar más por la ausencia de luz. Esta defensa aporta un informe de 2 anexos
en donde se corrobora que efectivamente había la luz necesaria. Ahora bien, en cuanto a la diligencia de reconocimiento de persona practicada a la señora Patricia, de esta no se desprende que la señora haya podido señalar directamente a mi defendido, por lo que nosotros pedimos se le reste credibilidad y base legal. Ahora bien, respecto al teléfono Nokia encontrado en la casa de seguridad, por medio del cual el día 5 de junio del 2012 se hicieron 2 llamadas de rescate, se puede advertir la voz de Enrique, pero no la de Carlos, por lo que esta defensa aporta como dato de prueba una certificación de Movistar en la cual consta la solicitud de pérdida del día 3 de junio del 2012, por lo cual se corrobora que Carlos no tenía en su poder dicho celular. Ahora bien, en cuanto a la supuesta arma encontrada en diligencias practicadas por la Fiscalía, no hay literalmente algo que conste en la carpeta de investigación que esta arma coincide con los 2 casquillos encontrados en el lugar de los hechos. Ahora bien, respecto de la supuesta huella dactilar o impresión dactilar, la Fiscalía omite dar un dictamen pericial en el cual consten los datos de identificación mínimos, como son los poros, las crestas, ni una confronta hecha por un perito en criminalística que corrobore que dicha huella corresponde a mi defendido, Carlos, por lo que no hay sustento legal en dicha aseveración. Ahora bien, la Fiscalía trata de acreditar un agravante de delito porque dice que la víctima se encontraba en estado de gravidez. Sin embargo, en la carpeta de investigación no consta ningún informe médico que corrobore su dicho. Anteriormente expuesto y desacreditado la probabilidad de participación respecto de Carlos en el hecho, se actualiza una causal de exclusión de la acción penal, por lo que reiteramos se dicte auto de no vinculación en proceso en favor de mi defendido Carlos. Es cuanto. Gracias, defensa. Cierro debate. Con lo expuesto por la Fiscalía se vincula a proceso a Carla. Agente del Ministerio Público, ¿algo más que manifestar? Claro que sí, su señoría. Lo referente a las medidas cautelares. Adelante, por favor. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 16 constitucional, párrafo 14, y en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita se le imponga al señor Carlos la medida cautelar de carácter personal consistente en la prisión preventiva justificada en virtud de que la instrumentalidad de la misma tiene por objeto garantizar el correcto desarrollo de la investigación, así como la protección para la víctima, el ofendido, el testigo y la comunidad. Esto durante todo el tiempo que dure este proceso. Lo anterior, en virtud de que estamos ante un peligro procesal y riesgos para los sujetos procesales anteriormente mencionados. El peligro de sustracción por parte del imputado se fundamenta en el artículo 168, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se justifica debido a que de las investigaciones realizadas por esta Fiscalía se encontró que el señor Carlos tiene antecedentes penales por la comisión del delito de fraude, lo cual evidentemente acredita que es conocedor del sistema penal actual, de que es un reincidente delictivo y que además, en caso de ser encontrado como culpable, tiene conocimiento del lugar en donde compurgará su pena. Su señoría, el señor Carlos ha sido vinculado a proceso por un delito cuya pena oscila entre los 50 y los 90 años de prisión, lo cual evidentemente nos coloca en una suposición de que el señor Carlos se sustraiga del ejercicio de la justicia, dada la magnitud que tiene la pena por la comisión del delito de secuestro agravado. Con fundamento ahora en la fracción 3 del numeral anteriormente citado, si bien es cierto, el señor Carlos trabajaba en el taller mecánico, también lo es que de la entrevista
recabada y hecha al dueño, al señor Santos, se desprende que el señor Carlos no tiene arraigo laboral, toda vez que el señor Santos menciona que tenía muy poco tiempo trabajando con él, lo cual evidentemente dejar el señor Carlos este trabajo no le genera ningún tipo de afectación a sus derechos laborales o de seguridad social. Yo pregunto, su señoría, ¿acaso es probable que el señor Carlos tenga la voluntad de presentarse y comparecer ante usted o ante esta autoridad las veces que le sea requerido, considerando los días que han pasado desde la comisión del hecho ilícito, durante el cual en ningún momento el señor Carlos tuvo la intención de someterse a la justicia? La respuesta evidentemente es no, dado cómo se desprende de la carpeta de investigación y que se encontró que el señor Carlos estaba próximo a abandonar la capital de este estado, toda vez que fue capturado en la estación de autobuses de esta ciudad de Querétaro. Con fundamento en el artículo 170 de la Ley Penal Adjetiva, se muestra y se evidencia el grave peligro que corre la víctima y el señor Casas como ofendido, toda vez que el señor Carlos, en compañía también del señor Enrique, tuvieron la intención de investigar a estas dos personas y de dar con su domicilio, con el vehículo en que se transportaban, sus números telefónicos y sus conexiones familiares, además de que investigaron cuáles eran sus movimientos rutinarios. También podemos encontrar en la carpeta de investigación que la señora Patricia se encuentra en un estado de embarazo. Dejar al señor Carlos en libertad le generaría afectaciones a la señora Patricia de carácter psicológico, lo cual generaría complicaciones en su futuro hijo. Por lo que respecta al señor Lemus, testigo presencial del hecho delictivo, existe un enorme riesgo de que el señor Carlos ejerza represalias en contra de él, toda vez que es perfectamente ubicable el lugar en donde él trabaja, que es enfrente de donde se cometieron los ilícitos. Por lo que respecta al peligro que se genera en la comunidad, esto se justifica por la libreta encontrada por esta fiscalía, en donde aparecen varios números de personas habitantes de esta ciudad, los cuales posiblemente, si se deja al señor Carlos en libertad, se vean afectados por una conducta delictiva similar de la que fue víctima la señora Patricia. Por todo lo anteriormente expuesto, su señoría, esta fiscalía logra justificar la proporcionalidad, la idoneidad de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada. Y si bien es cierto, no es la menos lesiva, también lo es que resulta proporcional a la magnitud del delito por el cual hoy se encuentra vinculado el señor Carlos. Es cuanto. Gracias, Fiscalía. ¿Defensa algo que manifestar? Sí, su señoría, me permita oponerme a la solicitud de la Fiscalía. Adelante, por favor. Señoría, esta defensa solicita se desestimen los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, toda vez que la medida cautelar solicitada no atiende los principios de proporcionalidad, idoneidad, mínima intervención y menor lesividad consagrados en los artículos 19 constitucional párrafo segundo, así como los diversos 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención a que dicha aseveración atenta contra el principio de presunción de inocencia, el cual ha sido materia de diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre ellos destaca el que está con el número de registro 2.016.746, en el cual refiere que deben de atenderse las condiciones particulares del caso en concreto. Veámoslo. La Fiscalía aduce que el señor no cuenta con un arraigo domiciliario y que tampoco cuenta con un arraigo laboral. El primero se ha acreditado a través de su declaración, en la cual incluso el señor Carlos ha manifestado que se puede localizar en la calle 56, en el domicilio ubicado con número 2430 de esta ciudad de Querétaro. Esto ha sido materia también para que nos proporcionara su información respecto del ámbito donde trabaja,
el señor Eduardo Santos, nos ha manifestado que se encuentra laborando en su taller desde hace ya meses. Y si bien es cierto, no tiene mucha temporalidad, también lo es que ha manifestado un compromiso, honradez, responsabilidad y puntualidad. Además, el señor Carlos ha trabajado como voluntario en una sociedad llamada Niños de la Calle, en donde ayuda a reintegrarse y a reinsertarse a jóvenes y demás personas. Ahora bien, respecto de lo que manifiesta la Fiscalía, respecto de que el señor Carlos fue detenido en una central de autobuses, es cierto. ¿Pero por qué? Veamos. La señora Marisela Fuentes, quien es su hermana, se encontraba enferma. Ello provocó que el señor Carlos pidiera permiso al señor Eduardo Santos, quien es su patrón, para que ese día pudiera visitarla. Esto se corrobora en la carpeta de investigación. Respecto al argumento manifestado por la Fiscalía de que dice que mi defenso ya cuenta con antecedentes penales y por lo cual puede sustraerse de la justicia, resulta totalmente discriminatorio. Recordemos que la Constitución, en su párrafo quinto del artículo primero, prohíbe todo tipo de discriminación por cualquier razón que intente menoscabar o limitar los derechos y libertades de todo ciudadano. Es por ello que esta defensa solicita que se desestime ese en una protección de los derechos humanos. Es cuanto, señora. Gracias, defensa. Toma asiento.